Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones, muchísimas gracias por estar en contacto en su canal Sonidos del Mar, un espacio dedicado a ustedes, a su evolución, a la luz, al aprendizaje y a todas las cosas positivas. Sin duda alguna, todas las personas en algún momento pertenezcan o no a la religión afrocubana yoruba o a las tradiciones yorubas, han visto a personas con collares, con brazaletes, con idés, con algún tipo de protección o de cosa que usan como a un objeto de identificación. Es por eso que hoy dedico este video a los accesorios que se utilizan dentro de la religión yoruba como objetos sagrados de consagración. Así que sin más preámbulos comenzaré hablándoles acerca de los eleques o collares básicos que tiene cualquier aleyo o cualquier persona que se ha iniciado dentro de la religión afrocubana. ¿Y qué tiene de importante el momento en el cual la persona recibe collares? Es un momento de iniciación, es un momento en el cual la persona comienza a tener una adoración a los diferentes orishas, que si recuerden muy bien son 5 collares los que se reciben, que es el Egua, Ochun, Yemayá, Changó y Obatalá. 5 collares que representan la fuerza, la luz, la evolución y sobre todo también todos los aspectos positivos de la religión. Los collares cambian según la tradición o la casa religiosa. En este caso estos son los que yo entrego, son delgados, son sencillos para que la persona los pueda utilizar en su día a día. Estos collares, no el hecho de que la persona los tenga no quiere decir que sea santera o que ya sea un babalocha o un medialocha, sino que al contrario, que va encaminándose hacia el santo. Un collar que es fundamental es el collar que los santeros denominamos collar de bandera. Es un collar que lleva un poco más de cuentas, de adornos, que lleva un poco más de vistosidad y se lleva y se confecciona de acuerdo al ángel de la guarda de la Iyalocha o el babalocha. En este caso, en el mío que tengo hecho Yemayá, es un collar un poco más especial ya que es el santo que tengo coronado. Los idés de Obatalá o los pulsos de Obatalá. En este caso, el pulso de Obatalá es un pulso, véanlo muy bien, es un pulso de plata que se utiliza, van dos, uno va dentro del santo y otro lo utiliza la persona. En este caso, este pulso de plata lo lleva la persona cuando comienza en su ceremonia de cariocha que se le pone a la persona y que el diablo lo usa a lo largo de todo su año de yauraje. Hay algunas personas que lo siguen utilizando después de su año de yauraje y recuerden muy bien, lo lleva Obatalá, lo lleva Dudúa, lo llevan algunos santos. Son muy importantes, es un pulso de plata. En el caso de las personas que no lo pueden utilizar de plata, lo utilizan de acero o de algún material parecido. Este pulso que ustedes han visto en algunos casos, que es un pulso que es retorcido y va igual acerado o en plata, es un pulso que lo lleva Ochosi. En algunas ceremonias lo recibe Ochosi, la persona que ya tiene consagrado Ochosi o que ya ha recibido este orisha puede utilizar este pulso tan importante. Claro está, de acuerdo a lo que haya hablado el santo en Kitá. Muchas veces nos dicen que no utilicemos ningún tipo de idea o de cosa que no se viese, sino que al contrario que seamos muy discretos. Ahora muy bien, los idés de santo son estos idés que son un poco más grandes. Estos idés representan que la persona ya ha coronado ocha, que ha coronado santo, y es por eso que lo utiliza en la mano izquierda. En las tradiciones africanas no importa el lugar donde se usara, hablo de los tradicionalistas, pero en Cuba se utilizan los accesorios de santo en la mano izquierda porque es una mano sacrosanta, es una mano un poco más pura, es una mano que está más cerca al corazón. Entonces por eso esta creencia de utilizarlo en la mano izquierda, aparte de otros pataquís que nos explican el motivo de usarlo. Ahora bien, qué tan vistosos o no son de acuerdo a las posibilidades, el gusto de la persona, se utilizan estos idés. Hay personas que los utilizan sin tener coronado santo, que es algo indebido. Se debe utilizar solo cuando tenemos coronado santo. En este caso, por ejemplo, vemos otro idé que es un idé de San Lázaro. Las personas que somos san lazarenas o que ya tenemos recibido babaluayé, tenemos algunos idés que se confeccionan con cuero de chivo, con algunas cuentas, lleva ciertas ceremonias, también se utiliza, y es por eso
que si usted es inteligente, hasta ahora se va a dar cuenta de que los IDs son una forma de mostrar las consagraciones que tenemos hechas, pero no mostrarlas para los demás, sino que al revés, son para nosotros mismos. Es por eso que los debemos de llevar con mucha humildad, con mucho respeto, con mucho amor y sobre todo con toda la obediencia. En el caso de los hijos que son de Oya, las hijas de Ochum, hijos de Ochum, los hijos de Yemaya, las hijas de Oya utilizan 9 pulsos. En el caso de Ochum se utilizan 5 que pueden ser de oro o pueden ser de cobre, pueden ser de un material que sea vistoso, dorado, que sea lindo, 5. En el caso de los hijos de Yemaya, lleva Yemaya 7 pulsos que son de plata o de algún material que sea de color plateado. Ahora, existen nuevos IDs que han salido, las personas les gustan mucho porque son IDs que llevan diferentes tipos de pieles, diferentes tipos de accesorios que son utilizados siempre para la, digamos, consagración también y para llevar a nuestros orillas. Recuerden muy bien que la consagración no se lleva en los pulsos o en los IDs o en los collares. La consagración se lleva en el astral de la persona, se lleva en el cuerpo, se lleva en la espiritualidad. Es por eso que es muy importante que las personas no se confundan con respecto a que cualquier persona puede comprar un collar en cualquier lado, cualquier persona puede comprar cualquier pulso y ponérselo, sino que al contrario, sepa que ha realizado la ceremonia de una forma correcta y que lo haya llevado a cabo de una forma correcta. Ahora bien, está muy de moda, en especial en México, que lo he visto más, en Miami y sobre todo también en algunos lugares en Venezuela. Las personas me preguntan sobre este tipo de mazos o de pequeños collares que le ponen a los carros o que le ponen a sus negocios. Yo creo que todo está en el amor y el corazón. Todo es respetable, todo es desde una base del respeto y de hacer las cosas bien. Si usted siente fe, si usted siente amor en poner un collar en su carro, si tiene fe en poner un collar en su casa, si tiene fe en poner un collar en un lugar especial, usted lo puede hacer. Ahora, los collares que son más grandes, como los mazos, los que le ponemos encima a los santos, no son para usar a diario, son más para ceremonias concretas, como el día en medio del Yabó, una presentación a un tambor o una consagración especial. La persona lo puede utilizar y de lo contrario se dejarán como un adorno para el orilla. Es así como existen un sinfín, una lista muy grande de accesorios que se utilizan dentro de la religión yoruba para adorar a los santos, así como las coronas, así como las soperas, así como diferentes accesorios, incluso como estos que muchas personas los utilizan, los macutos, como protecciones que llevan dentro de sus carros, dentro de su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque los macutos simbolizan protección. Entonces es un sinfín de cosas que existen para, primero, representar a nuestros santos. Segundo, para evocar con amor y con humildad lo que tenemos hecho. Y tercero, también para comunicarnos o vernos como religiosos. Sin duda alguna también me faltó hablarles acerca del ID de Orula, que es un ID sencillo en el caso de las personas que hemos recibido mano Orula o Abofacan como se denomina, y es un ID sencillo de un solo hilo. En el caso de los babalaos lo utilizarán parecido a lo que es un ID de santo, simbolizando a Orumila con un poco más de color y vistosidad. Recuerden muy bien que las cosas no se llevan en los objetos, las cosas se llevan en el corazón y en la espiritualidad. Es por eso que es bueno recibirlos, pero no creernos que todo esto nos va a hacer más o menos, siempre y cuando tengamos respeto y amor por nuestros orillas. Mil bendiciones para todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Recuerden muy bien que me pueden contactar en Instagram como LemusH y a través de mi número personal al más 521 555 19 096. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias.